Paco Cruz y al maestro Jaime Hernández. Han sido horas muy complicadas y a mí me tocó verlas en tiempo real en el Senado de la República. Estas acusaciones contra Rubén Rocha Moya que ahora traen todos los medios de comunicación en México, los periódicos de circulación nacional, todos lo traen como 8 columnas que Estados Unidos pide la captura de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa. En su momento no fue noticia de 8 columnas lo de Maru Campos y los señalamientos de traición a la patria. Uno entendería que o no quieren o no pueden analizar en los medios de comunicación nacionales lo que verdaderamente está ocurriendo. Saludo con mucho gusto al maestro Paco Cruz, saludo con mucho gusto al maestro Jaime Hernández. ¿Ante qué estamos con esto que se da a conocer ayer? Acusaciones de narcotráfico y lo que se le sume contra Rubén Rocha Moya, a quien piden detener con fines de extradición las autoridades estadounidenses. Paco, buenos días. Jaime, buenos días. Vicente, buenos días. Jaime Hernández, buenos días a los dos. Mira, voy a resumir. ¿Ante qué estamos? La guerra. Abiertamente la solicitud de Estados Unidos, que es Estados Unidos, podemos decir Departamento de Estado, de Justicia, podemos decir la DEA, ¿no? La solicitud de Estados Unidos para investigar, para detener con fines de extradición a Rocha Moya fue un grito de voz de ataque del embajador Ronald Johnson. Sí, esa es la primera lectura, es guerra. Aquí lo hemos dicho muchas veces, lo que está pasando todavía no es nada, el hostigamiento hacia ti, Vicente, todavía no es nada. Tenemos a 2 partidos políticos en decadencia, el PRI, el PAN, tenemos a legisladores marranos, porque esos son como Manuel Añorbe Baños, como Ricardo Anaya, y bueno, ahí entra en esa clasificación Lili Telles. Entonces, ¿qué hay? Un grito de guerra. Vicente, no es casualidad. En política nada es casualidad. La venganza de Ronald Johnson vino de inmediato y es una voz de ataque para reposicionar o por lo menos intentar reposicionar a la oposición. Y cuando hablo de reposicionar, es también apagar a los medios independientes, a los medios alternativos. No es gratuito, se están jugando o se estarán jugando en 2027 la sobrevivencia, porque todavía, recuerda, son partidos nacionales, el PRI y el PAN, así que no pueden perder el registro sino hasta 2030 en elecciones federales. Pero tienes a 2 partidos en decadencia, tienes a 2 partidos que no encuentran la fórmula de apagar a la 4T, entonces Estados Unidos les pone el pretexto perfecto. Hablabas de no hay equilibrio entre la información de Maru Campos y ahora la de Rocha Moya. Nunca lo va a ver, Vicente. A ver, ¿cuántas veces hemos platicado con Jaime Hernández, en su momento con Norman Perr, la corrupción del viejo régimen que empieza por la prensa? La prensa, la vieja prensa en todos sus niveles. Entonces, no podemos pedirles que haya equilibrio informativo. Ellos van a destacar lo que conviene a sus intereses y hoy lo que les conviene, porque además es un apoyo abierto de Estados Unidos y en especial de Ronald Johnson. Paco, Era un ataque de Sí, Vicente. de lo que se entera uno en el Senado, ahí te va nada más para agregar a lo que estás mencionando. Tan le duele al PAN el caso de Maru Campos, que estoy seguro, por lo que te estoy diciendo, estoy seguro que ni Ricardo Anaya se atrevería a rechazar lo que voy a decir. Si cae Maru Campos, se cae el PAN. Así me lo dijeron en el Senado. Y Ricardo Anaya estuvo cabildeando para que dejaran en paz a Maru Campos porque dijo,
no le va a pasar nada. Palabras de Ricardo Anaya, no le va a pasar nada. ¿Qué negociaron en el PAN? Y así, de tal manera o cómo estarían de desesperados en el PAN que tuvieron que recurrir a la negociación con Estados Unidos para que vinieran a salvarlos, porque estaban en la lona. Mi querido Paco, quería mencionártelo porque ayer me lo dijeron en el Senado. Si caía Maru Campos, se caía el PAN por completo. Por eso creo que no hay que quitar el dedo del renglón, porque el caso de Maru Campos es la flecha en el corazón del panismo, Paco. Sí, Jaime Vicente, no solo es una flecha en el corazón del panismo. Maru Campos representa dinero, representa ingresos que podrían sostener campañas en 2027, más allá de que se juegue la gubernatura. Maru Campos representa, porque además así lo han estado pintando en las últimas semanas, la esperanza de una candidatura presidencial que sería muy torpe, sería una especie de Xochitl Gálvez Ruiz, la fallida candidata del PRI-PRD, pero es eso. Maru Campos representa su única esperanza, pero además yo te decía, de mucho dinero para pagar una campaña como la que viene en 2027. Así que lo que hace Estados Unidos es darles un tanque de salvación, pero aquí hemos hablado muchas veces, Vicente, podemos hablar de otras cosas, pero dijimos, Ronald Johnson viene a eso y les tira un salvavidas. Lo dijimos, es un halcón, es un especialista en guerra sucia, viene a apoyar a la derecha mexicana, a intentar sacarla del atolladero, y ese Ronald Johnson no se puede esperar más. Pero ahora, por otro lado, Vicente, Morena debe esperar eso y más todavía. Tú que estás en el campo, Jaime y yo nos sentamos a analizar, pero tú que estás en campo, que estás haciendo entrevistas, que va al Senado, a la calle, va, lo que puedes esperar todavía, esto que pasó es poco, es hostigamiento. ¿Qué es eso? Es hostigamiento, es poco, Vicente. Hay una guerra, va a haber un asedio contra Morena, contra todo mundo, y solo puede venir de legisladores como Anaya, Manuel Añorbe, de Alejandro Moreno Cárdenas, de Lili Telles. Todos ellos son la misma calaña, Vicente. Desde 1988, aunque nosotros veamos que el PRIAN nació en 88, hay una complicidad para mantenerse en el poder y hoy están a punto de perderlo. Así que partidos en decadencia, y lo que hace Ronald Johnson, lo que hace Estados Unidos es una voz de ataque, una voz de guerra, y se empiezan a jugar. Nosotros hemos dicho, cierro con esto, Vicente, hemos dicho hace mucho que el proceso electoral ya había empezado. Si alguien lo duda, empezó hace mucho, pero lo de ayer con Rocha Moya es la voz de ataque y el salvavidas de Estados Unidos a la derecha mexicana. Ya veremos cómo responde Morena, cómo responde el gobierno federal, cómo responde la PGR en las siguientes semanas. No lo de ayer, no lo que vayan a decir hoy. Vamos a ver, pero también yo quiero sacar un punto. Hay una falla tremenda en la inteligencia mexicana, y lo quiero decir abiertamente, Vicente, porque lo he dicho. Hay una falla abierta. ¿Quién controla la inteligencia de este país? ¿Quién es el responsable? Omar García Harfuch. Se le fue lo de la CIA, se le fue esto. Él es el responsable de la relación con Estados Unidos. Y aquí lo hemos dicho, no porque lo traten bien, no porque le tengan esa relación, se debe confiar. Estados Unidos no tiene amigos, no tiene buenas personas. Estados Unidos tiene intereses, y el día que sale un interés te aplasta. Así se hace el mejor policía o se hace el peor. Si Estados Unidos te quiere aplastar, y esto es un aviso, porque él controla los órganos de inteligencia de acuerdo con las leyes de este país. Él es el responsable y no hay trabajo de inteligencia. Lo de Chihuahua no tendría ninguna razón de ser. Lo de ayer fue un golpe. El que trabaja con la CIA, el que trabaja con la DEA, le están demostrando que el día que lo puedan apuñalar por la espalda, lo van a apuñalar a Vicente y Jaime. Sí, y quiero decirle también a Ricardo Anaya
que se hace tonto el senador del PAN, el coordinador del PAN en el Senado, porque directamente he solicitado a su equipo la entrevista. Si él dice que no lo dejan hablar en el Senado, que venga un medio, como dicen en el argot, a un medio chairo, y que venga a defender sus posturas para poderlo cuestionar y no darle nada más puras bonitas como cuando lo entrevistan o cuando le abren el micrófono en medios corporativos. Don Ricardo Anaya, usted sabe que estaba ahí, usted sabe que buscaba entrevistarlo y me sacó la vuelta. Mi querido Jaime, veo las portadas, las primeras planas de los periódicos de circulación nacional. Y bueno, ahí está, mira, por ejemplo, Reforma. Exige Estados Unidos entregar a Rocha por narco. En el Universal, ¿qué aparece? Estados Unidos pide captura. ¿Dónde más? En el Financiero, acusa a Estados Unidos a Rocha Moya de tener nexos con narco. ¿Cuál otro? Es que al que vayamos, México bate extradición de Rocha, pero le abre carpeta, dice Milenio. Excelsior, piden extradición de Rocha. Fiscalía General de la República indagará acusación. El Economista. ¿Qué más, Ceci? ¿Cuál otro tenemos por ahí? En La Jornada, acusa a Estados Unidos a Rocha de ligas con cártel. No hay evidencia, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República. Y aparecen las fotografías de los personajes señalados. La Razón, Estados Unidos acusa de narco a gobernador de Sinaloa y 9 más. Pide gobierno pruebas. Estados Unidos va por Rocha y otros 9 políticos, incluyendo un senador y el presidente municipal de Culiacán. Estados Unidos pide capturar a Rocha, Fiscalía General de la República exige pruebas, el Heraldo. Y así, nos podemos ir a cualquiera, el Sol de México, todos, la Crónica. En fin, mi querido Jaime, conste que aquí lo hemos dicho. Hay un librito, de un manual de la desestabilización de la CIA. Bueno, vamos a poner la CIA. Hay un librito, un manual para desestabilizar países, para ingerir, para meter la mano en países. Bueno, pues aquí parece que nos estamos dando cuenta en tiempo real de lo que muchos han estado señalando y que han hasta escrito libros sobre eso, mi querido Jaime. Bueno, muy buenos días, caballeros. Después de un día bastante ajetreado el día de ayer, en el que, como el maestro Paco Cruz tiene voz de profeta, ayer después de que porque estábamos transmitiendo No Apto para Cínicos cuando se da a conocer esta acusación contra Rocha Moya. Y lo primero que me acuerdo que me lo comentó el maestro Paco Cruz: se va a soltar la jauría, van a los medios, vas a ver cómo se va a poner voz de profeta. Y al rato ya estabas, tú fuiste testigo de las cosas como se pusieron en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, porque era evidente que encauzamiento, esta acusación contra Rocha Moya, les iba a caer ahora sí que como agüita de mayo a la gente del PAN, a gentes como Maru Campos, etcétera, para distraer completamente la atención hacia un gobernador en funciones en el estado de Sinaloa. Pero fíjate, yo no me voy a distraer con estas vociferantes reacciones de la oposición. Yo lo que me quiero concentrar el día de hoy es en el encauzamiento, en la acusación que ha presentado el Departamento de Justicia contra el gobernador Rocha Moya. Bueno, ayer me llamó la atención que Iván Grillo, que se supone que es un periodista especializado en estos temas, dice, ya está el encauzamiento contra el gobernador de Sinaloa y es brutal. Fue la expresión que utilizó Iván Grillo. Y claro, cuando dice, y es brutal, bueno, me puse yo a revisar el encauzamiento y realmente haz de cuenta, es un encauzamiento que se hizo sobre las rodillas, desde mi punto de vista. Dos, las únicas fuentes que sustentan este encauzamiento son los chapitos.
Son directamente, esta es manufactura con testimonios de los chapitos. Por ejemplo, dicen que se reunieron desde el 2021 con Rocha Moya, le garantizaron su victoria, le prometieron que le iban a llevar a la gubernatura, Rocha Moya encantado les dijo que sí, y a cambio les prometió, según el encauzamiento, que iba a poner el gobierno del estado en venta literalmente a su servicio, señores del cártel de Sinaloa, ¿no? Este encauzamiento, esta acusación, está hecha con las voces, con los coros de los chapitos. Iván y Oviedo cantaron todo, dijeron lo que quería el Departamento de Justicia. Y realmente, si uno revisa, pues la verdad es como algo así como una especie de resumen de todos los encauzamientos que se hacen cuando se encauzan a criminales. Empiezan con una descripción que es el cártel de Sinaloa, ya sabemos, patatín, patatá, un perfil de los 9 encausados, la forma en que Rocha Moya fue hechizado, fue convencido por los chapitos para que se convirtiera en su principal cómplice. Hablan de que, porque hay acusaciones que hablan de cómo incluso el gobernador estaría implicado en el asesinato de un testigo de la DEA que fue ejecutado por el cártel de Sinaloa. Es decir, es un encauzamiento a la medida de las circunstancias. Una cosa es evidente. Aquí, las únicas pruebas que ofrecen son los testimonios de los chapitos, nada más, los dichos de los chapitos. Y claro, teniendo Estados Unidos disponiendo de los más sofisticados sistemas de inteligencia, contrainteligencia, son capaces de grabar conversaciones telefónicas, de tener, por ejemplo, el Estado, los extractos bancarios del señor gobernador Rocha Moya. ¿Por qué no se habla de cantidades específicas? Aquí lo que he hecho yo en falta, si es verdad que, como dicen Iván y Ovidio, que el gobernador prácticamente les vendió el gobierno para que hicieran lo que se les pegara la gana, ¿a dónde está esa riqueza malavida de Rocha Moya? ¿Dónde la tiene oculta el gobernador? ¿Es dueño de inmuebles? ¿Tiene su dinero en paraísos fiscales? ¿A dónde está esa riqueza que habría sido monumental? Monumental, porque se supone que pactaron con Rocha Moya desde el 2021. Hablan de cómo los chapitos se convirtieron algo así como ¿cómo se dice en el argot de electoral cuando roban urnas, Mapaches. mapaches, que los chapitos se convirtieron en mapaches de Rocha Moya para eliminar. Luego dicen que Rocha Moya les pasó los nombres, direcciones, teléfonos de sus adversarios políticos y los chapitos, ¿qué es lo que hicieron? Llamaron por teléfono, fueron a las casas de los adversarios políticos y dicen, a ver, ojete, si te sigues oponiendo a la candidatura de Rocha Moya, te va a cargar el payaso. Básicamente es lo que sugiere este encauzamiento, es lo que dice este encauzamiento, no sugiere, es lo que dice. Entonces, del dicho al hecho hay mucho trecho. Por tanto, a mí se me hace que esta fue un encauzamiento manufacturado únicamente con el testimonio de los chapitos. Habría que recordar que los chapitos, cuando pactan con el Departamento de Justicia, se largan todos, incluida la familia, con todo y su fortuna. Claro, fue un trato preferencial que les ofreció en ese momento el Departamento de Justicia y a cambio dijeron, pues lo que ustedes quieran, mis reyes, vamos a hablar, vamos a despepitar todo, ¿no? Bueno. Y una de las características de este encauzamiento, insisto, fue que se hizo sobre rodillas. La única fuente es la de los chapitos. No existe realmente aquí un trabajo meticuloso, profundo de fiscales interesados en que se conozca la verdad. Y otro elemento que me ha llamado la atención y que ha puesto un acento en ello
Ignacio Mier. Ayer Ignacio Mier sacó un comunicado muy interesante en el que, a ver, déjenme ver, aquí está. Dice, el Estado mexicano tiene dice, la colaboración entre estados no admite presiones ni actuaciones fuera de los cauces institucionales. No basta el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico. Se requieren, 1, solicitudes formales debidamente fundadas y acompañadas de elementos de prueba suficientes. Asimismo, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el debido proceso, proteger los derechos humanos y respetar las disposiciones constitucionales, incluyendo aquellas relativas a la inmunidad procesal de las personas servidoras públicas. Entonces, ¿qué quieren decir estos dos párrafos? Que esta es lo que está diciendo Ignacio Mier es que no hay suficientes pruebas en este encauzamiento, que alega una película de vaqueros, pero no hay sustentos. ¿Dónde está la riqueza de Rocha Moya? ¿Dónde está? En el caso de Maru Campos, es bien sabida la riqueza de Maru Campos. Maru Campos tiene un palacete, tiene dinero por aquí, por allá, financia medios de comunicación, financia a miembros de su propio partido, todo mundo, y el testimonio que te dio ayer senador, me dijiste, del PAN. Gerardo Fernández Noroña. Ah, no, dices del otro. Sí, en el sentido de que si cae Maru Campos, cae el PAN, pues es verdad, porque Maru Campos sustenta a grandes, el financiamiento de medios de comunicación. Entonces, yo creo que merece un análisis muy detallado esta reacción desde la oposición. Para mí, la reacción de Ricardo Salinas Pliego, pues es evidente, está dolido, quiere venganza, quiere sangre Ricardo Salinas Pliego. ¿Y qué decir del PAN? ¿Y qué decir de toda esta gente que ya se lanzó como una jauría contra el gobernador Rocha Moya? Ya que quiero hacer un paréntesis y un subrayado. No estoy defendiendo yo al gobernador Rocha Moya, no se vaya a malinterpretar. Yo creo que el gobernador está obligado a demostrar su inocencia porque de ella depende la posibilidad de que Estados Unidos abra la puerta a una mayor injerencia manufacturada desde la Embajada de México con la colusión del Departamento de Justicia. Y una última consideración. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tenido a lo largo de mucho tiempo una credibilidad más o menos saludable, ¿no? Pero no siempre ha sido así. Pero la pregunta sería, desde mi punto de vista, el Departamento de Justicia que ha estado bajo Pam Bondi hasta que renunció este mismo mes, el pasado mes de abril, renunció, se vio obligada a renunciar por el escándalo de los archivos Epstein. Ella que ha conspirado para ocultar los archivos de Epstein, ella que ha criminalizado, que ha perseguido judicialmente a James Comey, que por ejemplo ayer lo acusaron por intentar asesinar al presidente Trump. El Departamento de Justicia acusa al jefe del FBI, James Comey, de intentar asesinar a Donald Trump porque puso en las redes una fotografía de las playas donde había unas conchas marinas que decían 8647 y que esas conchas marinas con los números 8647 decían así en un mensaje críptico: hay que asesinar a Donald Trump. Esa es la acusación del Departamento de Justicia contra James Comey, que realmente, y no hay que olvidar, la hija de James Comey, que también está en pleito con ese Departamento de Justicia, ha sido la principal fiscal investigando el archivo de los Epstein. Qué casualidad, ¿no? Por tanto, ¿qué autoridad moral, política tiene ese Departamento de Justicia que encabezó Pam Bondi? Por cierto, a Pam Bondi se escaqueó, renunció porque no quería comparecer en la Cámara de Senadores y Diputados. ¿Qué es lo que ocurrió ayer? Le declararon en desacato político y ante esta amenaza, Pam Bondi ya va a comparecer para dar testimonio sobre todo lo que hizo en el archivo de los Epstein. Entonces, ¿ante qué estamos? Desde mi punto de vista y sin
no quiero que se interprete, no es una defensa de Rocha Moya. Yo estoy defendiendo aquí la soberanía del Estado mexicano, estoy en contra de estos juicios al vapor extrajudiciales que se presentan sin pruebas y además lanzan un encauzamiento en el que se dan todos los pormenores y aquí se vulnera el debido proceso, que es lo que está diciendo la Fiscalía e Ignacio Mier. No se debió hacer pública este encauzamiento, pero ayer ustedes le pinchan, cualquiera puede tener acceso hoy al encauzamiento. A ver, déjenme ver si se los puedo pasar. Pues es muy fácil de obtener este encauzamiento y a mí me sorprende, porque lo que suele ocurrir, amigos, es que cuando hay este tipo de encauzamientos, no se abren sino hasta que el acusado está ante el juez. Entonces, yo creo que, a ver, déjenme ver, se los voy a pasar para que vean lo fácil. Es lo que tenemos en pantalla, ¿no, Jaime? Ese es el caso. solamente, ese es exactamente, este es el encauzamiento. Este es el encauzamiento, efectivamente, y entonces este encauzamiento permanece sellado hasta que el acusado, sobre todo tratándose de una figura pública, un gobernador en funciones, comparece ante el juez. Aquí ya se da a conocer todo, no se le da, se le ha vulnerado su debido proceso, porque el gobernador de Sinaloa, nos guste o no, estemos de acuerdo en que es inocente o es culpable, en estos momentos ya está en una situación de indefensión ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ante una corte de Estados Unidos, está ante una indefensión. Y yo espero que el gobierno de México mantenga una defensa cerrada del principio de mantener primero la confidencialidad de estas acusaciones que ya se violó y que se respete el debido proceso. Así es que yo creo que son muchas las maromas que ha dado el embajador, muchísimas más las que ha dado los fiscales que participaron en este documento, que básicamente es un chismorreo de Ovidio e Iván, los chapitos, que a cambio de recibir protección de Estados Unidos, sueltan la sopa para incriminar a este gobernador. No me extrañaría que en el futuro también los chapitos figuraran en otros encauzamientos para soltar la sopa para afectar a otras figuras políticas. Así es que estos jovencitos, además de traidores, cobardes, asesinos, criminales, qué vergüenza para su padre. Mira, es mucho decir, ¿no? Estoy de acuerdo con muchas cosas que has dicho, solamente algunas precisiones, Jaime. No es Iván el que estaría negociando con el gobierno de Estados Unidos, sino Joaquín Guzmán López, el otro hermano, el otro hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, sí. y Ovidio, porque Iván es el que encabeza ahorita el Sí, cártel. tiene razón. Y otra cosa, yo no estoy de acuerdo contigo en que tenga que el gobernador de Sinaloa probar su inocencia. Te lo voy a decir, porque el que acusa debe de probar. Por ahí va mi idea, ¿no? Rubén Rocha Moya no tendría que decir soy inocente y aquí están las pruebas de que soy, bueno, sí puede, pero en un caso normal, Sí. el que te acusa es el que te tiene que probar. Bueno, no voy muy lejos, el que dice pinche narcoperiodista de mierda. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Oye, pinche chayotero. A ver, pues sí, todo el mundo puede decir lo que quieran, pero demuéstrenlo. Ese es mi punto. Ahora, lo que me llama mucho, poderosamente la atención es cómo la narrativa puesta para que los medios vayan de tener al PAN en la lona a que el PAN sea el que está, entre comillas, sometiendo a Morena. Y más aún, hay que esperar la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno ante esto, porque yo lo voy a decir con mucho respeto.
Esto amerita ya basta de tibiezas. No puede permitirse más ¿y qué dirán? Y no vayamos con mano dura, en el caso, por ejemplo, de Maru Campos o de Alito Moreno, de todos los personajes. Fíjense lo que escribe Armando Guzmán, que es el corresponsal de TV Azteca, si recuerdo bien, en Washington. Armando Guzmán. Si el Estado mexicano, es que esto es lo interesante, cómo los comentócratas, los periodistas, los analistas están dando vuelo, hasta para sentenciar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Si el Estado mexicano decide no entregar a Rocha Moya, habrá dos consecuencias. Olvídense de renovar el tratado comercial. La otra es que eso le dará a Donald Trump el pretexto para ir por él. ¿Ustedes creen que esos dos enormes daños contra el pueblo de México valgan protegerlo? Es que precisamente lo que dice Jaime, lo que digamos aquí no es una defensa al gobernador Rocha Moya. Él, si tiene cola que le pisen, pues que se defienda y esperemos que se defienda bien. El problema es que no quieran ver lo que es evidente, que no quieran escuchar lo que es evidente. ¿Ustedes creen que en política hay coincidencias? Pues no. ¿Cómo es posible que se esté hablando del ingreso a espaldas del gobierno federal de elementos de la CIA en estados como Chihuahua? La CIA. ¿De dónde viene Ron Johnson, el embajador de Estados Unidos en México? De la CIA. ¿Cómo es que no se dan cuenta que de último minuto, yo creo que hasta apresurada la solicitud contra Rocha Moya, en momentos en que muchos piden incluso la salida del embajador por su injerencia? Aquí hemos hablado, yo se lo planteaba a la presidenta en la mañanera. No es injerencista que se hable de un plan para ir contra gobernadores corruptos de un embajador en suelo mexicano. Mi querido Paco, continuamos con los comentarios, con el análisis. Creo que esto nos da para muchas vueltas. Sí, no, Vicente, pero a ver, yo quiero plantearle a los dos porque con los dos voy a estar en desacuerdo. No se trata de un problema de legalidad, eso es clarísimo. Es un problema de injerencia. Y todo lo que sea injerencia es ilegal. Todo, todo. No se trata si Rubén Rocha Moya está vinculado con el narco o no. Se trata de salvar a la oposición. Se trata del brazo político de la CIA en México. Ese es abierto. Entonces, no importa cuántas cosas, digamos, si es inocente el gobernador o es culpable. No, se trata de un problema de injerencia política. Aquí lo dijimos en su momento, Ronald Johnson, el embajador, es especialista en eso. Eso fue a hacer a El Salvador, a Centroamérica. En Salvador lo consideraban en su momento el procónsul de Estados Unidos en El Salvador, es decir, el gobernante de facto del Salvador. Es un hombre especialista en crear problemas políticos, en desestabilizar países. Entonces, no importa cuánto, digamos, es un problema de Estados Unidos, la tiene cantadita. Ya lo habíamos visto, Donald Trump no va a cejar en ese interés de meter mano en México. Tiene problemas en Irán. Ha perdido la guerra vergonzosamente. Lo que hacen, bueno, además de abrirle la puerta al PAN y a la oposición mexicana, también le están dando una tablita de salvación. Anteayer el Congreso de Estados Unidos, claro, con mayoría, la Cámara de Senadores por mayoría republicana le dio la llave y el acceso para invadir Cuba. Le dio carta abierta. Y luego viene lo de la CIA en México y ahora viene la acusación. No se trata de legalidad, no se trata si eres inocente o culpable. Estados Unidos está avisándonos que quiere intervenir en México y que está interviniendo. Este es un aviso clarito. Entonces, ¿qué va a hacer la presidenta? Bueno, hoy vamos a saberlo, pero lo que debemos entender
es que Estados Unidos está salvando a la derecha mexicana, o por lo menos le está dando una tabla de salvación, le está dando, ahí está, más apoyo y ya no te puedo dar, de momento. Pero también está abriendo la puerta, ¿para qué? Para una intervención, cualquiera que sea, armada, siempre armada, y con muchos recursos para la oposición, que en eso es especialista Ronald Johnson. Entonces, no es legalidad, no es, se trata de culpables, se trata de una intervención abierta, política de momento, de Estados Unidos a través de Ronald Johnson. No es, tú tienes razón, Vicente, no es casualidad de nada. Fue apresurado, sí, pero fue planeado después de que se conoció por accidente la participación o la incursión de la CIA en Chihuahua y seguramente en otros estados. Es un aviso al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que allí vienen. Esto no es nada, sí, lo hemos dicho muchas veces, Vicente y Jaime, hemos dicho, Estados Unidos tiene ganas. Bueno, pues estas son sus ganas. Y no importa qué, Ronald Johnson es especialista en eso. No tengo duda en este momento ya de que están entregando dinero a mucha gente, porque así actúa la CIA, así actúa el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nada más estar conscientes de que hay un ataque violento, virulento desde la Casa Blanca contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y que esto, Vicente y Jaime, no es nada todavía. Yo insisto, tenemos elecciones el año próximo, estamos ya en el año electoral y el blanco de ellos no es Rochamoya, es el país entero, es el país completo. Y si no lo vemos así, nos vamos a centrar en la gubernatura de Sinaloa y ellos tienen ya un plan definido. Entonces es necesario pararlo y por eso yo insisto, se necesita ahora más que nunca el trabajo de inteligencia en este país. Si no estamos conscientes y no se trata de narco. El narco es lo de menos. A Estados Unidos no quiere, tanto que liberaron a Juan Orlando Hernández 400 toneladas de cocaína. No es narco. Ha negociado con cada narco mexicano que se envía a Estados Unidos. Es el injerencismo político. Y de ahí al injerencismo militar hay un pasito pequeño. Entonces, hoy, como nunca, en este país se requiere algo que casi nunca ha existido. Inteligencia para entender cómo opera Estados Unidos, cómo va a funcionar, a dónde va a atacar. Y eso es lo que debe haber. Lo otro es, para mí, la presencia de Ronald Johnson, el nombramiento como embajador de Estados Unidos tiene una razón y hoy la estamos viendo. No hay otra, pero la participación de la CIA es el otro aviso y hoy es la tabla de salvación para el PAN que está moribundo. Yo no hablo del PRI porque digo, el PRI ya se murió, se va a morir en 2030, va a perder el registro, pero lo que temen en Estados Unidos, y eso es claro, que el PAN también pierda su registro y que les maten a su candidata presidencial políticamente hablando. Sí, a Maru Campos Galván. Así que hay que verlo por ese lado, con la cabeza muy fría, que seguramente la presidenta le va a dar la lectura correspondiente, con la cabeza fría y entender que Estados Unidos no tiene amigos, no tiene aliados, tiene intereses y el día que le tocas un interés, y si es con un presidente demente como Donald Trump, la cosa se pone un poquito peor. Así que así debemos entender lo que se trata también del Tratado de Libre Comercio. Sí, todo es un poquito, pero en esencia es la necesidad de un hombre que se siente Dios, que se siente el Salvador y que ve a México como un platillo fuerte, y la inteligencia de Estados Unidos lo ve fuerte después de todo lo que está pasando en Irán. Así que es una tablita de salvación con Cuba, y eso, Cuba porque es un orgullo, Irán es un capricho, pero Cuba es una cuestión de orgullo de Estados Unidos, lo mismo que nosotros. Y nada complacería más a Donald Trump que atacarnos, no solo militarmente, sino atacarnos políticamente para debilitar a la 4T, que no le gusta para nada Vicente y Jaime. Quiero decirlo con mucha mesura,
pero se los dijimos. ¿Cuántas veces aquí Jaime y Paco han dicho, este señor que viene de embajador es un halcón? Se vienen cosas complicadas. Bueno, ¿en qué estamos? La relación bilateral creo que tiene un antes y un después con la llegada de esta solicitud de aprehensión con fines de extradición contra el gobernador Rocha Moya. Y ahí va lo que yo pienso. Si se actúa equivocadamente en el caso de Rocha Moya, si no se responde con firmeza, prepárense para seguir viendo estas cosas que podrían llevar incluso a un señalamiento contra el presidente, bueno, contra el expresidente y contra la propia presidenta. O sea, lo que está en juego no es ni siquiera, como dice el maestro Paco, como dice el maestro Jaime, Rocha Moya. Me llama la atención que estén llegando mensajes como este en el chat. RMen8825, Vicente, lamentablemente fuiste tú quien hizo importante para la oposición a Lili Telles, hablando de Lili Telles. Por eso le dieron la plurinominal, porque la hiciste famosa. Analicen dónde se le menciona más. Sí, aquí la exhibimos, pero también exhibimos que Lili Telles, porque les tenemos marca personal políticamente hablando, exhibimos que era ella la que estaba solicitando la intervención en medios estadounidenses. ¿Por qué no dice lo mismo de que aquí en Sin Censura hemos dicho que Ronald Johnson tiene un historial peligroso que nos iba a llevar tarde o temprano al conflicto? No me vengan a mí con cosas de que nosotros somos responsables de eso. Porque ¿sabe qué? Si le permito a usted eso, le tengo que permitir a los malandros que ayer usaron el video que estaba grabando Lili Telles para decirnos narcoperiodistas. Pero al final, ¿será que estamos viendo cómo están los trancazos y estamos, no queremos dejar pasar una, al menos yo? Mi querido Jaime, seguimos con el tema. Déjenme pelar la naranja por otro lado. Yo creo que es muy importante analizar siempre, siempre, siempre el contexto, porque nos da las pistas de esto de a quién beneficia esto que está pasando, esta acusación contra Rocha Moya. Y una de las claves, la más importante, sin duda alguna, es la que ha subrayado el maestro Paco Cruz. Estamos hablando de injerencismo puro y duro. Pero hay que hablar del contexto. Uno, en estos momentos, Estados Unidos literalmente ya perdió la guerra en Irán. Ya la perdió. El hecho de que haya declarado una tregua significa que se había quedado sin munición. Dos, el nivel de destrucción que había causado Irán en sus bases militares en el Golfo es devastador. Ayer mismo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, le dieron una revolcada en el Senado, le dijeron de todo, le dijeron que era un mentiroso. Ayer Pete Hegseth dijo que Estados Unidos había gastado solamente 25 mil millones de dólares. Falso. Ha gastado más de 65 mil millones de dólares si se toman en cuenta los equipos destruidos, sobre todo en materia de intercepción de señales, transmisión. Bueno. Y otra cosa, han dejado en evidencia que ese Pentágono que es voraz, corrupto, que devora más de $1 billón anuales, ahora quieren $1,5 billones, crean armamento que no sirve para un carajo. Los iraníes con menos presupuesto han dejado en evidencia que los F-35, los aviones F-35, que se supone que eran invisibles, no son tan invisibles para ellos. Han dejado en evidencia los iraníes que sus drones son más eficaces contra los misiles Tomahawk, que cuestan entre 6 y 10 millones de dólares. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que Estados Unidos se enfrenta a una humillante derrota. Y aunque Donald Trump todavía no decide si atacar masivamente o no, estratégicamente ya Estados Unidos y Donald Trump han perdido esta guerra. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un jefe de Estado como Trump está en dificultades, sobre todo de cara a las elecciones de medio término? Necesita de un plan B. Y ese plan B lo estamos viendo aparecer en México
con esta emboscada que le han tendido al gobernador de Sinaloa con testimonio de los chapitos, ¿no? Y estaba observando estos comentarios al estilo de Armando Guzmán, que por cierto es uno de lavagatos. Armando Guzmán es un lavagatos de Ricardo Salinas Pliego, es su corresponsal en Washington, pero también estaba escuchando el apunto de Víctor Hugo Michel desde Milenio y ambos coinciden en esta teoría. Si México no entrega a el gobernador de Sinaloa, wow, se va a desatar, porque entonces Estados Unidos va a poder intervenir, las pesquisas van a llegar hasta Palenque, se van a cargar hasta el presidente López Obrador. Y claro, este tipo de deducciones e hipótesis solamente pueden ser elaboradas por alguien que tiene una de dos, consigna, que es el caso de Armando Guzmán, que su patrón le dice, tú cabrón, vámonos todos contra el gobierno. O dos, que tengan una suerte de ranchito colonialista aquí en su cabecita, que dice, no, mejor vamos a entregarlo, ¿no? Vamos a entregar a Ruth Chamoy, no sé que nos pongan en la madre. Y me acuerdo, hay una figura que es real en Brasil que se le conoce como boi de piraña. En Brasil, cuando los ganados tienen que transitar por la pradera o zonas boscosas, generalmente los ganaderos, cuando hay ríos o lagos donde hay pirañas, lo que hacen es lo siguiente, eligen al buey más viejo o más enfermo y lo avientan por delante. Entonces le caen encima las pirañas y una vez que las pirañas están consumiéndose ese buey viejo y enfermo, pasa el resto del ganado. Entonces, muchos están sugiriendo, si entreguemos a Rocha Moya como el buey que se va a distraer a todas las pinches pirañas, las pirañas mediáticas, las pirañas de la CIA, las pirañas, sí, entreguémoslo para así salvarnos el resto de la nación. Pues no, yo digo que no, porque estaríamos abriéndole las puertas, porque ustedes creen que si México entrega a Rocha Moya, Donald Trump se va a quedar conforme con uno. No, 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 no. Va a asegurarse el golpe completo. Un país hecho a la medida de las ambiciones de Estados Unidos. Nuevamente, traer la reforma energética, litio, y ustedes van a ser responsables de todos los males que pasen con los narcóticos en Estados Unidos. Van a seguir los devoradores de pecados de nuestro imperio. Así es que yo más aún, Jaime, más aún, por lo que tú estabas leyendo del indictment, del documento, van incluso a tratar de legitimar que Morena se robó la elección. Exacto. Por este tema del narcotráfico, el involucramiento, la mano del narcotráfico en el proceso electoral. Ojo con lo que estoy diciendo. Que ya están lo trajo, dispuestos que ya lo, a validar que ya, incluso a Pedro Ferriz de Con. Que ya lo insinuó Anabel Hernández. Esto es, ¿no? por lo que mencionaste, es relevante. Ojo, ¿eh? O sea, si pasa sin respuesta firme en México, vamos a terminar escuchando desde Estados Unidos, ojo con lo que pasó en Venezuela. ¿De qué acusaban a Nicolás Maduro? De narcotráfico, de ser la cabecilla de un cártel que ni siquiera existía. Ah, bueno, es que también no fue electo democráticamente, se robó las elecciones y fueron por él. En México, ¿qué están acusando? A un gobernador de narcotráfico. Y dicen que los mismos con los que hacía negocios para el narco fueron los mismos que lo ayudaron a elegirse como gobernador. No sé si voy bien o voy mal. Así es, así es. Y ahí tienes precisamente, ¿se acuerdan de cómo presentó el Departamento de Justicia con Pam Bondi el caso de Nicolás Maduro? Empezaron con, es el viejo manual de la CIA. Échale la mierda, eche toda la mierda, di que es corrupto, di que es narcotraficante, y ya con eso tenemos cobertura ante medios de comunicación, le damos carnita a la oposición que nos conviene, y eso es lo que hicieron con Nicolás Maduro para facilitar una intervención militar que terminó con el secuestro de un presidente en funciones y de su esposa. Cuando llega a Nueva York,
desaparece del encauzamiento el supuesto de que era el líder del cártel de los Soles. Y entonces dice uno, pues no, que tenían pruebas suficientes, y ahora quiero saber por dónde van a salir los fiscales cuando tengan que enfrentarse a la defensa de Nicolás Maduro. ¿Cuáles van a ser las pruebas? Entonces, yo creo que estamos aquí ante uno de los más envites más peligrosos de Estados Unidos. Y digo peligroso porque Donald Trump ya demostró que es capaz de todo, todo con el fin de, uno, distraer la atención dentro y fuera de Estados Unidos sobre su participación en el escándalo de los archivos Epstein. 2, su guerra arancelaria fue un fracaso. 3, la guerra contra Irán ha sido un fracaso de Estados Unidos y de Israel. Y aunque decidan intervenir masivamente Irán, cuando decidan invadir Irán, están condenados a la derrota, no tienen posibilidades de ganar. Esta misma mañana, el líder iraní Mojtaba Khamenei dijo lo siguiente: el único lugar que van a tener las fuerzas militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico es el fondo del mar. Ya con eso lo dijo todo. Están dispuestos porque en el caso de Irán están ante una lucha existencial, mientras que Estados Unidos se encuentra en medio de una lucha política por la supervivencia de Donald Trump, que no lo incriminen por el caso de los Epstein Files, y también porque se está jugando a las elecciones de medio término. Fíjate nada más de lo que está echando mano Donald Trump. Está acusando a un gobernador en funciones. El maestro Paco me dijo ayer que era el primer gobernador en funciones que es acusado. Ojo. Así es que está este señor dispuesto a todo, a todo. Y yo creo que el gobierno de México, Claudia Sheinbaum, tiene que saber que tiene todo el respaldo del pueblo de México y ella se lo ha sabido ganar. Y con ese respaldo del pueblo de México, tiene que mantener la cabeza serena, pero también ser muy firme. Por lo que acaba de mencionar Jaime, que te cita, mi querido Paco, ¿se viene el regreso de Andrés Manuel López Obrador, como lo plantean algunas personas en el chat? Por esto, por lo complicado, ¿no?, que se pone la relación bilateral, por lo que nunca se había hecho y se hace ahora. Es más, ni en el gobierno de Felipe Calderón, de donde ya hoy sabemos, pues operaba un cártel, ¿no?, encabezado por Genaro García Luna. Y otra cosa, yo creo, lo digo con mucho respeto al gobernador de Sinaloa y al que me esté escuchando, no se malinterprete. Yo creo que deberían de redoblar la seguridad de Rubén Rocha Moya, porque en esta narrativa les convendría mucho decir, fíjense que se murió en un accidente o en un atentado y fue provocado para que no dijera lo que sabe, para que no cantara, para que no hablara. Perdón por lo que estoy diciendo, no pretendo alebrestar más la cosa, pero aquí con lo que pasó ayer, con lo que ha pasado en las últimas horas, todo está sobre la mesa. Mi querido Paco, voy contigo. Vicente y Jaime, no, yo creo que todavía no hace falta la presencia de Andrés Manuel López Obrador. Debemos esperar primero la respuesta de la presidenta. Hasta ahora, Claudia Sheinbaum Pardo, con ella misma, sí, por ella misma, ha sabido cómo enfrentar a Estados Unidos y en especial a Donald Trump. Hay que ver cuál va su respuesta. Ahora sí le han puesto el misil más fuerte que le ha tocado. El misil más fuerte, y ahora es cuando debe dar cuenta ella de su estatura de estadista. Es una mujer estadista, así tiene que responder cómo va a ser. Yo todavía, yo confío en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en las decisiones que tome. Hasta ahora lo ha hecho bastante bien, pero pues estamos frente a un gobierno estadounidense impredecible o muy predecible, porque lo anunciamos hace mucho, pero hay que esperar las respuestas de la presidenta y hay que ver cómo van a enfrentar Chihuahua, cómo enfrenta Sinaloa
y cómo va a enfrentar a Donald Trump, porque es un reto para ella y esa es su herencia política. Así que hay que tener mucho cuidado, Vicente y Jaime, pero yo todavía creo que no hemos visto nada, ni de Estados Unidos ni de México. De Estados Unidos, este es un escarceo, es un gobernador, es fuerte, sí, es anuncio de una intervención militar también, o amenaza, pero pues yo todavía digo, hay que esperar a la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y cómo ella va a organizar sus piezas en este tablero que de pronto es de ajedrez. Así que todavía para mí López Obrador debe estar en su rancho, siguiendo toda la información, sí, pero es la época y es el tiempo de Claudia Sheinbaum Pardo, Jaime y Vicente. Yo, ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y hoy debemos estar todos unidos sin perder la noción de la realidad, sin perder la noción de la información, pero sí unidos en torno a Claudia Sheinbaum Pardo. Definitivamente, y desde aquí nuevamente la aclaración, ¿no? Si los imputados, los señalados, tienen algún delito en su haber, si tienen la cola larga, que la paguen. Pues ni modo que vayamos a defender a indefendibles, pues no. Pero esperemos que el análisis que se está haciendo le dé a usted una claridad de que hay algo más allá de un documento. Por cierto, antes de ir con el maestro Jaime Hernández y antes de que me gane la presidenta, le encargo que nos ayude con los likes a esta transmisión en vivo y en directo para que esté disponible para más personas. Muchas gracias por su respaldo. Estamos a punto de llegar a los 13,000 personas conectadas y poco más de 5,000 likes. Por eso creo que a muchas personas se les olvidó darle like a esta transmisión. Muchas gracias por su respaldo. Y mi querido Jaime, voy contigo, invitando a la gente para que también a la 1 de la tarde esté al pendiente de No Apto para Cínicos, porque estoy seguro que continuarás con la cobertura en tu canal, en el canal de Hildy, en el canal de todos, porque también ahí estamos cerrando filas en No Apto para Cínicos a partir de la 1 de la tarde y a las 5 en la videocharla cruzada del maestro Paco Cruz, a quien le he pedido, por cierto, que regrese más tarde, porque sale uno corriendo al aeropuerto y no se vaya a caer la señal y nos ayude en la conducción. Ahí le pido por favor su generosidad al maestro Paco Cruz. Mi querido Jaime, voy contigo, te escucho. Vamos a ver qué es lo que dice esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no cabe duda que Ronald Johnson está actuando de acuerdo al manual de la CIA. Lo ha dicho bien el maestro Paco Cruz, estamos ante un caso de injerencia que busca desestabilizar a un gobierno, a un movimiento que se ha convertido en referente internacional. Acaba de estar la presidenta de México en Barcelona y fue desde Barcelona que pidió cerrar filas con Cuba. El otro gran demonio de Estados Unidos pidió cerrar filas con Cuba y pidió además que se distraiga, que se quite el 10% del actual presupuesto militar mundial para causas en defensa del medio ambiente. Yo creo que a Estados Unidos no le conviene que una voz como la de Claudia Sheinbaum vaya por ahí predicando a favor del humanismo, a favor de la paz. Estados Unidos ha crecido y sigue estando como una de las economías más avanzadas gracias a su industria militar. En lugar de apostar por un keynesianismo que apuesta por infraestructura, puentes, carreteras, aeropuertos, como ha hecho el caso de Andrés Manuel López Obrador, ya ha seguido la presidenta, Trump ha apostado por un keynesianismo militarista que apuesta todo. Están pidiendo $1,5 billones para construir portaaviones más grandes y más poderosos, misiles, escudos antimisiles, en fin, una locura. Pero Irán, que desde mi punto de vista ha dado muestras de una dignidad y una valentía internacional, ha conseguido ponerlos sobre rodillas. Yo creo que mucha gente mira hoy hacia Irán, pero también hacia México,
una nación que desde España ya llama la atención. El gobierno de la 4T es referente en toda América Latina, y ese referente que apuesta por el humanismo, ese referente que apuesta por rescatar el bienestar social a favor de sus ciudadanos, no le conviene en absoluto para una nación como Estados Unidos, que a cambio de elevar el presupuesto militar a niveles sin precedentes, yo creo que están recortando salud, alimentación para los niños, recorte en materia científica, es decir, están involucionando, y todo, ¿por qué? Porque así lo quiere el cabildeo sionista, así lo quiere el cabildeo de la industria de las armas, de las grandes compañías farmacéuticas, incluidos los gigantes de Silicon Valley que controlan YouTube, Facebook, X, etcétera, etcétera. De ahí la importancia de México, y de ahí las ganas de joder a la 4T y a una presidenta como Claudia Sheinbaum, que ha dado muestras suficientes de poder enfrentarse a Donald Trump. Veíamos apenas esta semana cómo The Wall Street Journal trataba de golpear la imagen de la presidenta, diciendo que la presidenta está más inquieta que nunca, no duerme, se la pasa deambulando por los pasillos de Palacio Nacional con su rebocito temblando porque no sabe qué puede hacer frente a Donald Trump. Mentira, mentira cochina. Y los espero a las 13 horas con Apto para Cínicos para seguir pues desmenuzando estos temas, y los abrazo a los dos, queridos amigos. Antes de que llegue la presidenta, para cualquiera de los dos, ¿ustedes creen que los panistas por accidente se enteraron en el Senado de los cargos contra Rubén Rocha Moya, o les avisaron desde la embajada de Estados Unidos en México? Porque lo que se le acusa al embajador es de haber jalado el gatillo antes de tiempo, contra todo, con toda cortesía diplomática, contra todo, pues con todo lo que significa una relación bilateral. Y con esto pregunto, ¿qué sigue? ¿Aguantar a Ronald Johnson o pedir su salida al gobierno de Estados Unidos? Ronald Johnson, que publica 12:57 ayer. La Embajada de los Estados Unidos en México toma nota de la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador Rocha y otras personas. Y ya, bueno, continúa el comunicado. Otra cosa que quiero dejar ahí sobre la mesa, si es que no nos gana la presidenta. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué en este momento histórico? Si los testigos protegidos los tienen allá desde hace mucho tiempo. Si se sabía esto de Rubén Rocha Moya, del tema electoral, del tema de relación, ¿por qué hasta ahora? Tal vez si respondemos con seriedad algunas de estas preguntas que han planteado el maestro Paco Cruz, el maestro Jaime Hernández, su servidor, podríamos entender que no es normal, que huele mal esto en este momento histórico. Mi querido Paco, mi querido Jaime, breves comentarios. Rapidísimo. No, mira, pues sí, fue una filtración del embajador, de Rubén Rocha Moya. Yo insisto, eso es uno, pero lo otro, bueno, primero, sí, yo siempre voy a criticar lo que esté mal, pero cuando hay un intento de injerencia como esto, hay que estar alrededor de la presidenta Sheinbaum. Lo otro, insisto, hay un fallo en la inteligencia mexicana. Le pegaron a Omar García Harfuch por donde más duele. La inteligencia, y él es responsable de la inteligencia, pero con todo lo que está pasando, cuando hay un injerencismo directamente de Ronald Johnson y que es orden de Donald Trump, hay que estar alrededor de Claudia Sheinbaum Pardo, alrededor de y sin dejar de señalar los errores que haya, pero cuando hay un intento de agresión a México, intento abierto, hay que estar alrededor de la jefa del Estado mexicano, porque todo esto nos va a golpear a todos, Vicente y Jaime. Así es, mi querido Jaime.
Yo coincido con el maestro Paco Cruz. Este es un grave fallo en materia de contrainteligencia. Yo creo que Omar García Harfuch necesita aplicarse más en el área de la contrainteligencia. No que tiene una excelente colaboración con las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Sí, se puede tener una excelente colaboración con las agencias de Estados Unidos, pero no actuar. Lo voy a decir así porque con carácter entreguista. Uno no puede ser tan entreguista y cooperar con las agencias de inteligencia de Estados Unidos dándoles todo. No, siempre hay que desconfiar de Estados Unidos, siempre. Y por eso mismo el Estado mexicano tiene que tener un aparato robusto, profesional, bien equipado en materia de contrainteligencia, porque si no, de verdad, van a ocurrir este tipo de episodios una y otra vez. Échenos la mano con los likes para que llegue a más personas este análisis, estas opiniones del maestro Jaime Hernández, del maestro Paco Cruz, desde esta trinchera que tanto se le indigesta a Lili Téllez y a Ricardo Salinas Pliego. Si no nos ayudan ustedes, ¿a quién le pedimos apoyo? Con ustedes todo, sin ustedes nada. Gracias por sus likes y gracias por apoyar los esfuerzos también independientes del maestro Jaime Hernández y del maestro Paco Cruz en el transcurso de la tarde, desde la 1 de la tarde no apto para cínicos y a las 5 de la tarde en la videocharla cruzada del maestro Paco Cruz. A ambos les mando un abrazo y estamos al pendiente, Paco, al rato. A ver, te pido por favor. A las 10 en punto de la mañana, a las 10 en punto de la mañana me enlazo, Vicente, en puntito. Gracias. Gracias, mi querido Paco. El maestro Paco Cruz, el maestro Jaime Hernández, hablando sin pelos en la lengua, sin censura, esperando que llegue en cualquier momento la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tal vez, solo tal vez, a la más difícil de sus mañaneras del pueblo. ¿Usted qué piensa? ¿No está todo para que sea la más difícil de las mañaneras, la más difícil de las conferencias matutinas de su gobierno? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Le agradezco a Miriam Citec, a Fabiola Bizarro, a Yesbalam, a John Roth, a Pacho 6272, a Charo Charo, a José López, a todas las personas que nos están mandando mensajes. Y así como nos mandan mensajes, también les pido que nos sigan apoyando con los likes, porque ahora más que nunca es que se necesita hablar de estos temas desde las trincheras independientes y alternativas. No podemos dejarle a los medios corporativos la cobertura y la narrativa, sobre todo. No podemos. Imagínense lo de ayer, lo que da a conocer la embajada, lo que llega en documento a la Secretaría de Relaciones Exteriores desde hace 2 días, es la carnita, la bomba mediática, lo que estaban esperando en la oposición, también mediática, lo que estaban esperando los odiadores de la 4T, los López Dóriga, para decir, ¿cuántas veces van a sacar la fotografía de López Obrador abrazado de Rocha Moya? Imagínese usted. ¿Cuántas veces van a repetir la defensa que ha hecho la presidenta o la generosidad con la que se ha expresado la presidenta del gobernador de Sinaloa? Uf, lo van a hacer hasta el cansancio. Lo van a hacer hasta el cansancio. Por eso, nosotros que nos jactamos de ser honestos, digamos, para que no se enojen los aztecos de TV Azteca, pues, más honestos que ellos, tenemos que ver la película completa, la foto completa. Y si bien Alberto Calzada dice apoyo total para Omar García Harfuch, también hay que ser autocríticos. ¿No es esto también una puñalada por la espalda a Omar García Harfuch de parte de las agencias estadounidenses con las que él ha ido a sentarse, a conversar y a... Yo creo que sí. Yo creo que esta es una puñalada trapera de las agencias estadounidenses. Y no, Dinero y Jardín dice, no defendamos a Moya. Yo no estoy defendiendo al gobernador de Sinaloa. Nuevamente, si el
si el gobernador tiene algo, pues que dé la cara. Pero ayer, por ejemplo, dijo que todo iba a estar bien. Dio la cara ayer ante medios. Creo que usted, Ceci, tiene las declaraciones de Rubén Rocha Moya, ¿no? Antes de que llegue la presidenta. Vamos a ver las declaraciones del gobernador de Sinaloa, Ceci, por favor. Trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada, todo debe de encauzarse conforme lo indican las leyes. Sí, ya hablo con la presidenta y no tengo más que decir que lo que ya dijimos en el Twitter, esperando las siguientes cosas que las instituciones hacen. ¿A qué se puede atribuir al gobernador esas acusaciones del gobierno estadounidense? No voy a declarar más, discúlpeme. Solamente que... ¿Se estaría reuniendo con la presidenta? ¿El gobernador lo tiene considerado? Pues es muy probable. ¿Qué le dijo la presidenta, gobernador? No, hablamos nada más. ¿Hay apoyo de parte de ella a su persona? ¿Va a permanecer aquí en Sinaloa, gobernador? Sí, por supuesto, trabajando aquí, entrando y saliendo, acá y yendo al desempeñar mi trabajo.